Estamos cantando esta mañana cosas que están en la palabra de Dios. Estamos diciendo que nuestro Dios es poderoso, es un Dios de milagros, es un Dios sobrenatural que está obrando y sigue obrando. ¿Cuántos creen que Él está activo, obrando en nuestras vidas? Como decía Pablo a los filipenses, el que comenzó esta buena obra, Él la perfeccionará cada día y la llevará y la terminará hasta el día de Jesucristo. Somos obra en construcción. Dios sigue obrando en nuestras vidas y esto es tan importante saberlo. Y por eso creemos en Él, ponemos nuestra confianza en Él. Mientras cantábamos estaba meditando en un pasaje de la Escritura que registra el evangelista según San Marcos, en el capítulo 9, cuando un hombre le trajo a Jesús a su hijo endemoniado, que el demonio a veces lo impulsaba y caía en el agua y a veces en el fuego y quería matarlo, y no había nada que pudieran hacer por este hombre, por este muchacho. Entonces lo trajeron a Jesús y el hombre le dice a Jesús: si puedes hacer algo por nosotros, por favor ten misericordia y ayúdanos. Y el Señor le responde: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Tremendo esto, que el hombre dice: si puedes hacer algo. Y tal vez alguien estará pensando hoy: Señor, si puedes hacer algo. Y tal vez no es que si puedes, tal vez si quieres, ¿cierto? Porque Dios es todopoderoso, todo lo puede. Pero este hombre le dice al Señor: si puedes hacer algo, por favor, ten misericordia y ayúdanos. A lo cual Jesús responde: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Lo puedes repetir a la persona que está ahí a tu lado? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y encuentro en la Escritura que Dios siempre nos está retando a creer y a ejercer la fe o a evidenciar la fe por actos, es decir, acciones de fe. Como dijo Santiago, la fe sin obras es muerta. La fe tiene que llevarnos a un actuar en fe y a evidenciar por nuestros actos que realmente creemos. Entonces continuamente Dios nos está entrenando en la fe y presentando situaciones para que nosotros demos pasos de fe. Y es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El título de la enseñanza de hoy: actos de fe. Se dice de un hombre que estaba, un malabarista, a una altura muy tremenda, pasando sobre una cuerda, y después empezó a pasar con una carretilla sobre la cuerda, y la gente lo aplaudía y celebraba pues esa hazaña. Y al llegar a uno de los lados le dijo a un hombre: ¿tú crees que puedo volver a pasar con la carretilla al otro lado? Y él dijo: claro que sí, lo has hecho muchas veces. Dijo: súbete a la carretilla. Dijo: no, hasta allá no. Entonces uno puede creer, pero ¿hasta dónde? De hecho, cuando el Señor le dio esa palabra a aquel hombre, del papá del muchacho endemoniado: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Él dijo: creo. Y luego dijo: ayuda a mi incredulidad. Y así es que nosotros creemos. Sí creo, pero notamos que siempre hay cierta vacilación. Entonces hoy vamos a compartir acerca de actos de fe. Y mi pregunta es: ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer por fe, en demostración de esa fe que profesamos en el Señor, de esa confianza que tenemos? Abraham, por ejemplo, el patriarca, estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo, su único hijo, en un acto de obediencia a Dios. David, por ejemplo, estuvo dispuesto a pararse frente a Goliat sin tener quizá el entrenamiento y la fuerza militar que tenía este paladín filisteo. Pedro estuvo dispuesto a salir de la barca en alta mar y en medio de una tormenta cuando Jesús le dijo: ven, y estuvo dispuesto a dar el paso fuera de la barca para caminar sobre las aguas.
La reina Esther estuvo dispuesta a entrar al patio del rey, que no era permitido si el rey no llamaba, a riesgo de su propia vida. Ella dijo: ¿y si perezco? Que perezca. Y en un atrevimiento de fe, en un acto de fe, ella dio ese paso. Y así encontramos muchos personajes de la Biblia, pero hoy quiero que miremos un pasaje de la Escritura que registra a dos personajes, y al leerlo vamos a pensar en actos de fe: el profeta Elías y la viuda de Sarepta, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, y los invito para que leamos allí en la versión Reina Valera. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Quisiera que los que pueden leer conmigo, aquí va a estar en la pantalla, o aquí los que tengan la Biblia física o electrónica, podamos leerlo. Y si nos colocamos sobre los pies en reverencia a la palabra de Dios y leemos todos en alta voz la palabra del Señor, ¿de acuerdo? Lean conmigo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al arroyo, al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Tú eres el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El Dios que adoramos hoy, como hemos cantado,
milagroso, poderoso, extraordinario, maravilloso, más que vencedor eres tú, Señor. Permítenos hoy crecer en la fe por medio de oír tu palabra, que podamos hoy conocerte más y podamos hoy desarrollar nuestra fe para confiar más en ti, y podamos también que nuestra fe alcance a que podamos caminar en lo sobrenatural. Aún en este tiempo, Señor, tu poder está a disposición de tu pueblo. Gracias, Señor, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero también nos has dado fe para vivir en esta vida, en este mundo, y vivir prendidos de tu mano. Bendice la Iglesia Refugio hoy a través de tu palabra, y que podamos crecer más y más en la fe, en tu verdad y en la fe en tu nombre. Gracias, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Quiero mencionar en esta mañana unos actos de fe que están en este pasaje que acabamos de leer, tanto de Elías como de aquella mujer que conocemos como la viuda de Sarepta de Sidón. No registra el nombre de ella la palabra de Dios, pero sí puede uno ver claramente la fe que Dios mismo había colocado en el corazón del profeta Elías y luego también en aquella mujer. Elías vivió en un tiempo de mucha decadencia espiritual, cuando la nación de Israel, desde el rey Acab y su esposa Jezabel, se habían apartado de Dios, habían dejado a Dios, estaban adorando a los ídolos, a los Baales. En el capítulo 19, más adelantico de acá, Elías enfrenta a 850 profetas falsos o profetas de los ídolos de Baal y Acera en el monte Carmelo, y él hace un lamento delante de Dios diciendo: a todos tus profetas han matado, y el pueblo ha dejado al Señor y se ha ido tras los Baales, y solo yo he quedado como profeta de Dios, y me buscan para quitarme la vida. Pero la fe de Elías daba para vivir delante de Dios, como lo dijo en el versículo 1 al rey: vive Jehová en cuya presencia estoy. No importa si todos se han ido tras los Baales, no importa si a los profetas los están persiguiendo y matando, y a los que siguen al Señor, yo por mi parte, decía Elías, seguiré al Señor, viviré delante de Él, lo buscaré, le adoraré, le serviré, caminaré con Él. Como en algún tiempo también lo dijera Josué, cuando todos, él decía: si quieren váyanse tras los ídolos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y esa determinación por Dios es un acto de fe. Cuando nosotros podemos decir: no importa si otros no lo hacen, no importa si se torna difícil la situación, pero de mi parte seguiré al Señor, viviré delante de Él, le serviré, le adoraré, caminaré con Él. Y este es el profeta Elías, en un tiempo de mucha decadencia espiritual, él con una fe firme, inquebrantable delante del Señor. Alabado sea Dios. Ese es un acto de fe, y así deben ser los cristianos, siempre firmes. Debemos ser perseverantes a Dios sin importar las circunstancias. Luego encontramos aquí en este pasaje que Elías recibe una palabra de parte de Dios para el rey Acab. En ese tiempo difícil, Dios le ordena a Elías, porque así lo dice él más adelante en el monte Carmelo, dijo: sea conocido que yo todo esto lo he hecho por mandato de Dios. Así que es Dios mismo quien le indica que se presente delante del rey Acab y le dé una palabra muy atrevida y muy poderosa, porque él se presenta y le dice al rey: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por este tiempo sobre la tierra, sino por mi palabra. O sea, cuando yo lo diga, lloverá.
Wow. Alguien dijo que Elías cerró los cielos y selló la llave entre el bolsillo. Quizá en el momento el rey no haya visto serio eso, este loco lo que viene a decir, pero él se retiró y desde ese momento no había rocío en la mañana, ni había siquiera una llovizna, y empezó a pasar el tiempo y pasó un mes y pasaron 2 meses y pasaron 3 meses y pasó un año y no había lluvia ni rocío. Entonces la situación se agravó sobre toda la tierra. Imagínate, las cosechas, el fruto de la tierra, hubo hambre. Esto fue algo horrible para la nación. Después el rey Acab estaba buscando a Elías como aguja en pajar por todas partes. Consíganme a ese loco que cerró los cielos, porque se empezó a cumplir lo que él dijo de parte de Dios. Pero sabe, dar una palabra de este calibre es un acto de fe. Uno dice, wow, Señor, pues tú me das esa palabra, pero atreverse a ir, a pararse frente al rey y decir eso, se necesita fe, ¿sí o no? Estar muy convencido de que realmente Dios me ha hablado, estar muy convencido que estoy en la presencia del Señor y que Dios lo va a hacer. Y efectivamente Dios lo hizo. Dios se movió una vez se anunció esa palabra. Fue un acto de fe, esa declaración profética. Pero luego también vemos a Elías obedeciéndole al Señor para ir a vivir en un lugar inhóspito. Dios sabía que lo iban a estar buscando, entonces le dice: ve y vive, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, por allá en una cueva, en una montaña, sin servicios públicos, sin internet, sin agua, sin gas, sin luz, en un lugar solitario, en una cueva. Pero es la orden de Dios. Y sabe, no importa dónde te toque vivir, lo importante es que puedas decir: vive Jehová en cuya presencia estoy. Lo importante es que puedas decir: Dios está conmigo, aquí en esta piecita en que vivo, o aquí en esta mansión en que vivo, o aquí en este apartamento, o aquí en este lugar, si es allí, si es allá, si es en pueblo, si es en ciudad, si es en el campo. Lo importante es que Dios esté. Alabado sea el Señor. Entonces Elías no tiene temor para desplazarse a vivir en el lugar que Dios le indica, porque él está obedeciendo, siendo guiado por Dios y está confiado. Entonces, en un acto de fe, él se va a vivir al arroyo de Querit. Se necesita dependencia de Dios para hacer una cosa así. Además, en un acto de fe, él esperó en el Señor el cumplimiento de una promesa rara, de una promesa insólita también, porque Dios le dice: allá en ese lugar donde te envío, yo mismo te voy a sustentar y te voy a enviar a los cuervos que te den allí de comer. Dice: ya le he dado orden a los cuervos para que te lleven allí de comer. Y los cuervos, dice que le llevaban ¿qué? Carne y pan, 2 veces al día, y bebía agua del arroyo. Pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. ¿Qué tenía que hacer Elías? Esperar el Rappi de los cuervos. Ahí vienen. ¿De dónde traerían la carne? No sabemos. ¿De dónde traerían el pan? No lo sabemos. Pero ese es el Dios que adoramos nosotros hoy. Un Dios que hace cosas que hasta lo hacen reír a uno. Uno dice: el Señor se inventa unas cosas. He dado orden a los cuervos que te den de comer. Unos animales que por naturaleza son carnívoros y no se comían la carne. Esa no te la comas, que es eso del profeta. Esa es la carne del profeta, en porciones que el profeta pudiese estar bien.
Y por muchos días fue sustentado el profeta de esa manera, porque en un acto de fe él estaba dependiendo del Señor, no estaba preocupado, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comer mañana? Dios ha dicho, Él dijo que dio esa orden y ellos tienen que cumplir la orden. Y aquí yo estoy seguro, alabado sea Dios. En la Biblia encuentra uno cómo Dios le ordena aún a la naturaleza, a los animales. La gente decía de Jesús, ¿quién es este que al mar y al viento manda y le obedecen? Ese es nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Ese que le dio la orden al pez que se tragó a Jonás, ¿cierto? Y le dio la orden de tenerlo ahí 3 días y 3 noches. Y después le dio la orden de vomitarlo en la playa. Ese es el Dios que nosotros adoramos y que tenemos y que es nuestro Padre. ¿No le parece maravilloso? Entonces lo que podemos hoy decir es, Señor, si tú hiciste eso, tú puedes hacer cualquier cosa. Y para ti no hay nada difícil ni imposible. Por eso le decía Jesús a este hombre, no es si yo puedo hacer algo, es si tú puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Elías tiene una confianza plena en la promesa increíble de parte del Señor. Y en esa confianza él ve ese testimonio, esa gloria de Dios maravillosa manifestada allí. Además, estuvo atento a esperar y a escuchar la voz del Señor para moverse de ese lugar donde Dios lo había enviado. El Señor lo mandó allá al arroyo de Querit y él está ahí, pero pasado el tiempo, dice la Biblia, se secó el arroyo porque no había llovido. Ahora, cuando se seca el arroyo, Elías no sale corriendo a buscar otro arroyo. No, porque aquí no puedo estar, ¿qué voy a hacer si ya no tengo agua? Me toca moverme. No, dice el versículo 8 que cuando se secó el arroyo, vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque allí he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Ahora no le ordena solo a los cuervos, sino ahora le da la orden a una mujer viuda. Solo que en las condiciones que estaba la viuda se necesitaba un milagro mayor que el de los cuervos. Pero Dios hace así. He dado orden a una mujer viuda que te sustente, así que vete a Sarepta de Sidón. Y desde el Jordán donde él estaba hasta Sidón es una distancia larga. Sidón es en la costa oriental del mar Mediterráneo, en la parte norte, en ese extremo llegando hacia Israel. Tenía que desplazarse a pie hasta por allá, fue porque Dios le dijo, ve a ese lugar, es fuera de Israel, a una mujer que no es de Israel, es una mujer viuda y ella ya tiene la orden de sustentarte. Y Elías camina hacia allá sin problema, pero porque Dios le dio una palabra. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nos movemos antes de escuchar esa palabra. Que cuando se seca un arroyo ya nosotros estamos buscando 3 o 4 arroyos por nuestra cuenta y no estamos consultándole al Señor, Señor, tú me dijiste aquí esto y ahora que se complicó esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Muéstrame tu voluntad. Yo quiero es hacer tu voluntad. Estoy en dependencia de ti. Se secó el arroyo y los cuervos si vienen, ¿van a seguir viniendo o qué va a pasar con esto? ¿Qué hago ahora? Y viene palabra del Señor para él. Podía escuchar la voz de Dios. Y Elías se atreve entonces a confiar en Dios, a su dirección, a su voluntad, y se desplaza a Sarepta de Sidón. Y cuando llega, encuentra que hay una mujer viuda. Sí, efectivamente. ¿Qué te hubieras tú imaginado o qué te imaginarías si en medio de una crisis económica y no hay alimentos y hay mucha dificultad y el Señor te dice, vete al departamento del Cesar, al sur del Cesar, por allá en el Magdalena Medio, a tal región, que yo le da una orden a una mujer viuda para que te sustente? ¿Tú qué esperarías encontrarte? Una mujer, ¿cierto? A lo mejor una viuda de un narco que quedó con una tierra grande y tiene ganado y tiene, ¿cierto? Y ve,
una viuda con plata. Eso nos imaginaríamos nosotros. Tal vez Elías no tiene el problema nuestro. Pero cuando él llega, encuentra a la mujer viuda y dice: esta es la que me va a sustentar, esta es la que Dios le dio la orden. Y la viuda no tiene nada, está recogiendo unos leños. Y dice ella: para hacer 2 tortas que me alcanzo a hacer con un poquito de harina que tengo y un poquito de aceite, y dejarme morir porque ya no hay más. Eso es todo lo que tenemos. Y uno diría: ¿y esta es la viuda a la cual el Señor le dio la orden que me sustentara? ¿Será esta la dirección? ¿No me equivocaría yo de personaje? No, esa era. Dios le había dado la orden. Y entonces Elías es atrevido. Yo estoy leyendo esta palabra y cuando vuelvo y la leo, yo digo: tal vez yo no me atrevería a tanto. Elías primero le dice: mujer, regáleme un vaso de agua. Ya eso era un sacrificio, porque imagínate, no había lluvia sobre la tierra, ni rocío, estaba en una sequía tremenda, y le pide un vaso de agua. Y dice que la mujer sí pronto se fue a traerlo. Pero cuando ella se va a traerlo, le dice: y por favor, tráigame un pancito, una torta ahí al horno en la ceniza. Y dice: no, hasta allá sí no voy. Dice la mujer: vive Jehová tu Dios, que solo tengo para hacer 2 tortas, y ya están asignadas, una para mí y otra para mi hijo, y dejarnos morir. Y él dice: de todas maneras, hazme una pequeña torta. Porque dice: no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Este es un acto de fe. Un acto de fe para dar una palabra de este nivel, y un acto de fe para pedirle a esa mujer una pequeña torta. Por eso digo, yo no sé si me habría atrevido a decirle: mire, tráigame un caldito de costilla y después hace para usted y para su hijo. Uno diría: que sinvergüenza este misionero, este profeta, ¿cierto? Ve la necesidad en la que está. Pero es que las cosas de Dios son locura para los incrédulos, pero son poder de Dios para los creyentes. Alabado sea el Señor. Y ese atrevimiento del profeta es porque él tiene la seguridad de que el Dios que lo había sustentado con los cuervos, que el Dios que le había dado la palabra para el rey Acab, que el Dios en presencia del cual él andaba era poderoso para hacer todas las cosas y mucho más de lo que pedimos o entendemos. Y que si Dios le dio la orden a esta mujer de sustentarme, habrá que hacer un milagro. Dios lo hará y Dios cumplirá lo que ha dicho. Alabado sea el Señor. Actos de fe. Yo veo a Elías caminando en la fe en Dios y en su palabra y obedeciendo, y esto lo lleva aún a ese atrevimiento. Y luego permaneció en ese lugar asignado por mucho tiempo, en la casa de esta mujer viuda, hasta que dice el capítulo 18, comienza diciendo: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, porque yo voy a hacer llover de nuevo sobre la tierra. O sea, allí estaba con la viuda muchos días. La sequía duró 3 años y medio, hasta que tiene que presentarse de nuevo delante del rey Acab por orden de Dios. Esto se llama actos de fe. Yo creo que Dios no ha cambiado, y que Dios también aún en este tiempo nos está ejercitando en fe, y que espera de nosotros también un caminar en fe y actos de fe. Se dice de una iglesia rural en algún lugar de Centroamérica que oraba por lluvia porque había una sequía y las cosechas se estaban perdiendo y había mucha necesidad, y la iglesia se reunió a orar por lluvia, hacer una vigilia de oración para que lloviera.
Y el pastor, después de predicar la palabra y de haber orado con toda la congregación para que el Señor mandara la lluvia, preguntó: ¿cuántos de ustedes trajeron paraguas? Ninguno. Se levantó un niño y dijo: yo lo traje. Y uno se pregunta: bueno, ¿y ese niño? Necesitamos a veces la fe de un niño. Lo que el niño razona es: si vamos a ir a orar para que llueva, hay que prepararnos para la lluvia. Pero nos pasa a nosotros que oramos por una cosa, pero nos preparamos para otra. Conocí una señora que pedía oración por su sanidad, pero se había anticipado a comprar su ataúd y lo tenía ahí. Esto en algunos pueblos de la costa, algunos lo acostumbran en el campo, tener ahí su ataúd listo para cuando me toque el día. Entonces ora para que el Señor la sane, pero compra el ataúd por si las moscas, ¿no? Y entonces hay una contradicción en las cosas que decimos creer y en lo que nosotros realmente hacemos. Y ahí es la invitación que Dios nos hace por medio de su palabra a creerle y a dar pasos de fe. Miremos el caso de la viuda. La viuda, siendo una mujer pagana, se conectó con el Dios verdadero. Esta era una mujer viuda de Sarepta de Sidón. De hecho, cuando Jesús se refirió a la viuda de Sarepta y a este episodio en el Evangelio según San Lucas, él dijo: muchas viudas había en Israel en los días de Elías, y el Señor envió al profeta a una viuda de otra nación, de Sarepta de Sidón, de una nación pagana. Pero de alguna manera esta viuda, quizá en su necesidad, le clamó al verdadero Dios, se conectó con el verdadero Dios. Había escuchado quizá del Dios de Israel, pidió misericordia, y la Biblia dice que nuestro Dios es compasivo y misericordioso, Dios de los huérfanos y de las viudas. Y escuchó la oración de aquella viuda. Y entonces Dios le da una palabra a aquella mujer viuda que no tenía la fe del profeta Elías, pero que clamó a Dios. ¿Y cuál fue la palabra que Dios le dio a la viuda? La próxima semana te voy a enviar a un profeta para que lo sustentes. Señor, pero si yo te estoy pidiendo es porque la harina se está acabando y el aceite se está acabando y no sé qué voy a hacer, no tengo recursos para mi hijo ni para mí, estoy muriendo de hambre, ayúdame. Y el Señor le dice: sí, te voy a ayudar, la próxima semana te envío un profeta, susténtalo por favor. Cosas locas. Yo no necesito aquí otra boca, yo no necesito aquí otra carga. Pero es que ese profeta venía con la respuesta de Dios para ella y para su casa. Alabado sea el Señor. Era la respuesta de Dios. Una locura, pero ese es el camino de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces la mujer, de alguna manera, su fe la conecta con el verdadero Dios, y la fe la lleva a obedecer, a decirle: Dios, está bien, mándame ese hombre. Y ahí le llegó. Y cuando llega y le pide agua, va y se la trae. Pero luego cuando le pide la torta, dice: mire, es que tengo solo para hacer 2 tortas. Y estaba temerosa de este ejercicio de fe, y por eso Elías le dice: no temas, no temas, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere bendecir, pero hazme una pequeña torta. Yo llamo esa torta la torta de la fe, la torta del milagro. Porque ella tenía 2 opciones: hace lo que ella dice, cocina 2 tortas, una para ella y otra para su hijo, se las come y chao, no hay más. En sus fuerzas eso era lo que podía hacer. El profeta le dice: hazme una pequeña torta, un acto de fe, porque Dios dice que el aceite no disminuirá y la harina de la tinaja no disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. ¿Crees?
Sí, yo lo creo. Entonces haz la torta. Ahora él no le dijo una torta grande, le dijo, hazme ¿qué? Y yo me pregunto siempre, ¿qué tan pequeña fue aquella torta? Él dijo que pequeña. No, muy grande. Que esta sea la del profeta y esta para ti y para mí. Pero esa pequeña torta, cuando ella la trae al profeta, hace torta para ella y torta para su hijo, y queda harina y aceite para hacer más torta. Entonces por la tarde ella ve que hay aceite de harina para hacer torta, pero ¿qué tiene que hacer? Primero, la torta de la fe, la torta del milagro. Hace la pequeña torta, tal vez un poco más grande, se la lleva al profeta, hace para ella, para su hijo, y queda para hacer más torta. Y al día siguiente ya ve que aún hay harina y hay aceite. Entonces hace otra vez la torta, pero tiene que hacer primero la torta del profeta, la torta del milagro, el acto de fe. No sea que de pronto nos comamos la torta y no haya para hacer por la tarde o mañana. Seguramente al día siguiente ya la torta de Elías era del mismo tamaño de la de ella y de la del hijo. Y quizá por la tarde del segundo día le dice al profeta, ¿quiere otra torta? ¿Será que nos podemos comer otra torta? Claro, coman torta. Y no disminuye. Quizá al tercer día ya dice, yo creo que podemos comernos 2 tortas cada uno. ¿Quiere más torta? Y comieron torta. 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, 1 mes. Y la harina y el aceite no disminuía. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dios es poderoso, alabado sea el Señor. Y no solo esto, sino que dice el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Cuando dice ahí que comió su casa, yo me imagino es que ya ella llamó a la tía y al primo y le dijo, oye, aquí está pasando algo sobrenatural, ¿quieren torta? Porque esto es una mina de harina y de aceite. Dios está haciendo aquí. Si ustedes tienen necesidad ya, vengan, que aquí Dios se está moviendo. Comió él y ella y su casa muchos días, conforme a la palabra que Dios le había dado por medio del profeta. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué se necesitaba allí? No solo creer, sino actos de fe, pasos de fe. De nada serviría que David dijera, ese gigantón Goliat va a caer como cualquier otro guerrero y Dios lo va a derrotar, si no va y se para frente a él. Que a veces hablar es muy bonito, pero hacer, decir sí, puedes pasar por la cuerda hasta el otro lado, lo has hecho muchas veces, pero subirse a la carretilla, eso es otra cosa, ese es otro nivel. Pero ese es el acto de fe. Y creo que en cada una de nuestras circunstancias y a nuestro nivel y en la vida que nosotros llevamos, hay un momento en que el Espíritu de Dios nos impulsa a un acto de fe. Yo estaba recordando en estos días cuando el Señor sanó a mi mamá de cáncer. Mi mamá murió este año en enero, pero el Señor la había sanado de cáncer cuando ella tenía 53 años. Tuvo cáncer en la matriz, tuvo un flujo durante 3 años y los médicos la desahuciaron y le dieron 2 o 3 meses de vida. Y ella se enteró de la situación. Y recuerdo, yo estaba pequeño, ella se reunió con la familia y pidió que viniera el pastor. Era un viernes. Y ella dijo, yo no quiero ser una carga aquí 2 o 3 meses para ustedes. Yo creo que el Señor puede sanarme de esta enfermedad, pero también creo que el Señor puede llevarme y yo estoy lista para irme con el Señor.
Así que lo que yo les pido que hagamos es una oración de la siguiente manera. Oremos juntos, de acuerdo, que el Señor me resuelva esta situación este fin de semana. Si me va a llevar, que me lleve este fin de semana. Y si me va a sanar, que me sane este fin de semana. Y así se hizo la oración. Wow, eso es un paso de fe, porque ¿qué tal? ¿Cierto? Me diría, comprometerse así es un paso de fe. El asunto es que pasó el sábado, pasó el domingo, y cuando ella amanece el día lunes, se levanta diciendo, el Señor me sanó. Y mi papá la miraba así como, el Señor me sanó. Y la reflexión de ella fue la siguiente: le pedimos al Señor que me resolviera la situación el fin de semana, que si me iba a sanar, me sanara el fin de semana, o si me iba a llevar, me llevara el fin de semana. Luego, si hoy es lunes y estoy con vida, el Señor me sanó. Estoy sana, estoy sana y estoy sana. Y se pegó de ahí, y uno la veía como una loquita repitiendo, estoy sana, estoy sana. Y empezó después a pedir comida, y empezó y declaraba eso y declaraba eso y confiaba en eso. Y efectivamente, como a los 20 días, le empezó a insistir a mi papá que la llevara a hacer los exámenes otra vez con el médico para comprobar la sanidad. Mi papá no quería. Finalmente, a la insistencia le tocó acceder. Los médicos tampoco querían más hacer exámenes, pero después los hicieron y verificaron un milagro patente. Y usted tiene una matriz, no como una mujer que ha tenido tantos hijos, sino usted tiene una matriz como una jovencita de 16, 17 años. Está sana completamente y vivió 40 años más. Pero es un acto de fe, un reto, ir un paso, hacer una oración de esas es realmente un acto de confianza en el Señor. Dispuesto a morirme o dispuesto a ir, y además después apoyarse y afirmarse. A lo mejor de pronto el milagro todavía no estaba, pero ella está diciendo, estoy sana, porque yo creo la oración que hicimos, mi Dios es poderoso, y efectivamente Dios hace milagros. Yo creo en un Dios de milagros, no solo en la Biblia, también para este tiempo. Dios ha hecho muchas cosas a través de la historia de la iglesia, y con nosotros y con ustedes somos testigos del poder de Dios. Pero siempre habrá un acto de fe, un paso que habrá que dar. Imagínate a Pedro queriendo caminar sobre las aguas cuando el Señor le dice, ven, y él dice, espere tantico, y busca una vara para meter qué tan profundo es. No, así no funciona. Él salta en el paso de fe y encuentra que no se hunde, y logró dar unos pasos, aunque cuando tuvo miedo y vio las circunstancias, comenzó a hundirse y a tragar agua, y dijo, Señor, sálvame, como aquel hombre, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Actos de fe. Cuando veo este capítulo yo digo, carambas, Elías le creía al Señor firmemente, y la mujer viuda aprendió a ejercitarse en la fe. En los siguientes versículos hay un milagro de resurrección, algo mucho más grande, inclusive con su propio hijo, y Dios se movió allí de una manera tal. Creo que ese Dios también, como lo cantamos hace un momento, hasta ahora se está moviendo. Y hay situaciones en las que necesitamos no solo creer, sino dar pasos de fe. Y mi pregunta hoy es, ¿crees que Dios puede hacerlo? ¿Y qué estás dispuesto a hacer? O pídele al Señor que te guíe, qué es lo que debes hacer en un acto de fe. Quizá alguno en un acto de fe lo que debe hacer es entregarse a Dios de una vez por todas. Hay personas que están ahí con la decisión, y hoy el Señor te está pidiendo, sígueme, ven conmigo. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con lo otro? No, tú sígueme, sé mi discípulo, entrega tu vida, obedece al Evangelio, cree firmemente en la palabra del Señor y hazte un discípulo del Señor. Compromete tu vida enteramente a Él como un acto de fe. Ese es el primer acto de fe con el que comenzamos nuestra vida cristiana. Amén. Entregarnos a Él, creer en el Evangelio. Pero a otros quizá sea permanecer en los votos matrimoniales.
porque oramos por la solución para el problema matrimonial. Muchas parejas que están en crisis matrimonial y oran: pastor, ayúdeme a orar por mi matrimonio y porque podamos resolver esto. Pero cada ratico dice: te voy a dejar, me voy, hasta aquí fue. Entonces no está declarando fe. Yo recuerdo hace unos años atrás, unos 20 años o más tal vez, nosotros hacíamos lo mismo con Pati. Cuando teníamos algún problema estábamos echando el matrimonio al bote de la basura cada ratico. Me voy, te vas, esto no funciona, esto se acabó. Hasta que un día entendimos que no debíamos hacer más eso y que la voluntad del Señor era otra. Entonces dijimos entre nosotros, nuestro acuerdo fue: nunca más lo vamos a decir, nunca más eso va a salir de nuestra boca y no se va a pasar siquiera por nuestros pensamientos. Vamos a dejar de confesar eso, y lo que vamos a creer es lo que un día nos comprometimos a hacer y lo que Dios dice en su palabra, que Él es suficiente para sostenernos y sustentarnos y ayudarnos. Y nos paramos firmes con eso, porque no podemos estar creyendo una cosa con el corazón y diciendo otra con las palabras. Tal vez hoy tenga alguien que afirmar sus votos matrimoniales, o tal vez alguien tenga que hoy hacer algo que Dios le ha dicho que haga, de ayudar a alguien y de invertir su dinero en alguna necesidad de un familiar o de un amigo, o en hacer X o Y cosa en el aspecto económico, o renunciar definitivamente a una relación pecaminosa en un acto de fe, decir: ya no más con esto, le creo al Señor, su palabra es santa y el camino de Dios es la verdad, y corto con esta situación de pecado. O perdonar a alguien en un acto de fe y cerrar una puerta al enemigo, son actos de fe. Dios espera que después de escuchar la palabra esta mañana, no solamente regreses a tu casa a seguir viviendo igual, sino que hoy puedas decidir un acto de fe, por lo menos uno, para obrar en fe en esta semana y decir: voy a caminar creyéndole al Señor. En esto donde como que no le he creído y que el Espíritu me convenza de esto, voy a dar pasos de fe. Y así es que podemos crecer más en la fe, porque el Señor dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero da pasos de fe. Alabado sea el Señor. Oremos a Dios un momentico. Cierra tus ojos. Dale gracias a Dios por su palabra esta mañana. Y dile: Señor, gracias porque tú no has cambiado, tú eres inmutable. Eres el mismo Dios ayer, hoy, por los siglos. Como cantamos, no podemos verte, pero eres real. Eres real. Y piensa un momentico en aquella situación donde tú necesitas un milagro de Dios. Tal vez hay situaciones con las que has venido luchando. Hay cosas en las cuales definitivamente solo un milagro de Dios puede resolver una situación. Y hoy tal vez tú le dices al Señor: por favor, ten misericordia, si puedes hacer algo, ayúdame. Y el Señor te dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y dile al Señor: ayúdame a dar un paso de fe, ayúdame a llevar esta fe que digo tener en ti a obras, a hechos. Quizá a cosas locas como estas que le mostraste a Elías, a caminos que uno no pensaría que tú te puedes mover en ellos. Pero como son más altos los cielos que la tierra, son tus caminos más que los nuestros y tus pensamientos más que los míos. Solamente guíame. Aquí estoy, Señor. Quiero conocerte, quiero seguirte, quiero estar en el lugar donde tú quieres que esté. Quiero obedecerte, quiero escuchar tu voz, quiero cumplir tus propósitos, oh Dios. Aquí estoy, Señor. Sigue meditando y orando delante del Señor un momento más.
Y yo quiero invitar esta mañana a aquellos que necesitan tomar una decisión por Cristo, un paso de fe para decirle: te entrego mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador. Ora conmigo y dile: creo en ti, Señor, eres Dios hecho hombre, viniste a morir por mí, hiciste un sacrificio en la cruz, derramaste tu sangre por mí. Reconozco que soy pecador. En un acto de fe te entrego mi vida hoy. Cámbiame, transfórmame, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Hazme una nueva persona, una nueva criatura. Transforma mi mente y mi corazón, mi vida. Hazlo a tu manera, Señor, conforme a tu palabra. Quiero soltarme en tus manos, confiar en ti y rendirme plenamente a ti. Bendice, Señor, a los que hoy oran para entregar su vida, para tomar esa decisión, para renunciar a una vida sin ti, para firmar decisiones que sabemos que son conforme a tu voluntad, para perseverar en ti. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, Señor. Gracias te doy, gracias, gracias. Dile: Señor, yo creo en ti, creo. Ayuda mi incredulidad. Auméntame la fe, Señor. Auméntame la fe. Ayúdame a ser un hombre de fe, una mujer de fe. Quita de mí la dureza, quita de mí la incredulidad, quita de mí la duda. Quiero creer con la fe de un niño de que lo que pedimos tú lo escuchas, que tú respondes a la oración, que las promesas de tu palabra para mí son el sí y el amén por tu buena voluntad, que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Aumenta mi fe, Señor.